pero ahora está complicado todo. sí, se va a poner seguramente muy fuerte. Hoy te vi cuando discutías de paz, debatían con Gaby y Esi. Creo que ese caso no va a dar que hablar lamentablemente durante toda la mañana, durante toda la semana. Como siempre, cuando muere un delincuente, sí, una semana discutiendo por la vida del delincuente. Sí, y coincido con vos que cuando... Mirá, yo seguí muy de cerca el caso de Antonio Ventrice, que lo tratamos a la mañana, incluso que es a 2 cuadras de ahí hoy estaba la viuda. Exactamente. Se habló un día y medio. Por eso. Después no se habló más. Por eso, preocupadísima la parte de la sociedad, en realidad la sociedad periodística. Sí, lo que pasa es que va a quedar ahí el fiscal, que para mí actuó de manera muy razonable inicialmente. Muy bien. Hay que ver ahora con la autopsia encima, si bien tiene solamente, según la información que tengo, tiene datos preliminares de autopsia, hay que ver qué decisión toma. Inicialmente con razonabilidad, dijo, bueno, este hombre se estaba defendiendo. Y yo quiero decirte lo que pienso de los elementos que tengo, que daría toda la sensación de que se dan los presupuestos de la legítima defensa. Totalmente. Es un hombre... Con la 9 milímetros, sin la 9 milímetros. 5 delincuentes contra 1, estaba el chiquito del panadero ahí cerca. Ahora, te digo, Eduardo... Pero estamos discutiendo esto. Facundo, déjate de joder, ¿no? Que discutamos esto en los medios de comunicación, en vez de ponernos del lado de las víctimas, sí, siempre del lado del delincuente, buscándole la vuelta, siempre para ver si lo mataron bien, lo mataron mal. El panadero se defendió, viejo, se defendió. Pero bueno, ¿qué es eso? No, y te agrego algo más, Eduardo. A ver, ¿a qué iban estos chorros? Iban a robarle el auto. La camioneta, que ni siquiera era de él, camioneta que vemos ahí en las imágenes. No era de él. No era de él. Mira, yo creo que hace 20 años más o menos que hago periodismo en forma activa, ¿sí? Hace 20 años que discutimos que las bandas que se dedican a robar autos son bandas que generan grandes problemas. El robo de autos es un delito de alto índice de conflictividad. ¿Sabes por qué, Eduardo? Porque las bandas que van a robar autos van dispuestas a todos, utilizan delincuentes menores de edad. Fíjate la cantidad de capítulos que se abren en una misma discusión. Para no solamente hablar de la legítima defensa o el exceso de legítima defensa. Hace 20 años que se discute lo mismo. Facundo, fíjate la cantidad de balazos que tiene la camioneta. Por lo menos más de 8. Esos balazos, ¿iban dirigidos a quién? No los tiene en el cuerpo el panadero porque Dios es grande. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Pero, ¿de qué estamos hablando? Y hoy había una foto de la puerta de la camioneta que era un... Pero por eso, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que este tipo de discusiones solamente ocurren en este país, porque tenemos los jueces que tenemos, algunos, no todos, gracias a Dios, y tenemos los fiscales que tenemos, y porque tenemos la mente podrida de los zafaroni de la vida, ¿entendés? Que le han llenado de mierda la cabeza a fiscales, jueces y miembros de la justicia que se ponen automáticamente del lado de estas mierdas, de estas lacras, ¿no? Este tipo de situaciones, este tipo de discusiones no ocurren. En países serios no ocurren. No ocurren. Pero bueno, qué sé yo. Sí, yo te agrego que ahí, digo, para sumar y complementar, fracaso total de las políticas públicas de seguridad desde hace 30 años. O sea, se discute lo mismo de hace 30 años. Cuando fue el conflicto de la policía de la provincia de Buenos Aires, es una policía que... Yo te diría más. Desde la política criminal de Raúl Alfonsín para acá, se destruyó todo. Bueno, por eso porque en la política criminal, vos fíjate, en la política criminal de Raúl Alfonsín, fue el famoso 2x1. Del 2x1 para acá, hubo infinidad de normas que beneficiaron siempre a los delincuentes, nunca a las víctimas. ¿Te das cuenta? Sí, sí. El daño que el ladriprogresismo le hizo a este país es monumental. La responsabilidad de lo que le pasó al panadero hoy, y te puedo citar al panadero y a los miles que sufren la inseguridad todos los días, los responsables son los zafaronis de la vida, los Aslanian de la vida, los qué sé yo, el otro, ¿cómo se llama este que es el de la comisión de Cristina? ¿Cómo es? Beraldi. Beraldi, que es lo mismo que Aslanian.
esta locura de inseguridad tiene que ver con eso. ¿Te das cuenta? Pues son todas políticas criminales a favor siempre de los mismos, sí, de los delincuentes. Con marchas y contramarchas, ¿no? Porque vos tenés, digamos, reforma contra reforma de la policía. Primero fue la maldita policía, después la mejor policía del mundo, después llegó una mirada más progresista, después llegó una... Y así llegamos hasta el día de hoy. Y cuando la sociedad o en momentos digamos, de crisis, la sociedad se pone más violenta, vemos este tipo de hechos que son... digamos, realmente increíble. Hoy mandaron infantería a la panadería. No, es de locos. Infantería, Eduardo. Tuvieron que renunciar 2 laburantes de la carnicería. Sí, sí, lo vi. Fueron a ayudar al panadero. Se fueron. ¿Entendés? Que son 2 laburantes que, bueno, lo fueron a prepotear lo quisieron linchar. Yo, con esto que estamos viendo ahí, yo no estoy de acuerdo. No, claro, no es el camino. El linchamiento es la ley de la selva. No, hay que linchar al linchamiento, por decirlo de alguna manera. La legítima defensa es otra cosa. Hasta ahí voy. Esto que estoy viendo ahí, yo entiendo la bronca de la gente, el querer matarlos, pero esa no es la solución. Vos lo que tenés que hacer como ciudadano es, lo apresás y lo entregás a la policía. Punto. Y que la justicia se ocupe. Claro, está bien. Me van a decir, pero Feynman, ¿sabés qué? La justicia después lo larga a las 2 horas porque son menores. Bueno, es lo que tenemos. Bueno, de hecho, en el caso... Tenemos que buscar normas que no ocurran. Bueno, en el caso de Antonio Ventrice, que es, digamos, que murió ahí a 3 cuadras, uno de los detenidos menores de edad se escapó de un instituto de menores y digamos, no sé a dónde está. Claro. Pero digo, insisto con esto, fracaso rotundo de política de seguridad en forma reiterada en todas las gestiones. Y por otro lado, estos autos que quieren robar van a desarmaderos. Y acá, digo, también los intendentes tienen que saber que no hay distrito de la provincia de Buenos Aires que no tenga un desarmadero. A veces a desarmaderos y muchas veces para seguir choreando. Claro, muchas veces. Y después los tiran ahí, los abandonan, siguen choreando y después... los Brian, los John, qué sé yo, ¿no? Todas esas fieritas de mierda y lacras que hay en la República Argentina. Pero bueno. Me quería mostrar una foto, Eduardo, me dijeron que tenías... te quiero mostrar una foto. Para mí es una de las fotos del día. A ver. Esto tiene que ver con... esto es en Formosa. ¿Qué edad tenés, Facu? 41. 41. ¿No habías nacido hace 45 años? En el 75. En el 75, 5 de octubre del 75, un grupo de montoneros... Pre-gobierno militar. Exactamente. Gobierno democrático. Gobierno democrático. Porque, viste, los jóvenes por lo general creen que la década del 70 empezó en el 76. No, empezó antes la década del 70. Claro. Los que también sembraron de sangre esta bendita república, regaron de sangre, fueron montoneros. Hasta ese lugar, hasta Formosa, hasta ese regimiento en Formosa, llegó un grupo montonero que había secuestrado un avión. Creo que se lo llamó Operación Primicia. ¿Primicia por qué? Porque era el primer secuestro y matanza montonera que había en la República Argentina. Un avión de Aerolíneas Argentinas. Llegaron a Formosa, llegaron hasta allí. Y vos sabés que en ese lugar, mataron a conscriptos. Estamos hablando de chicos de 18 años que estaban durmiendo. Y estos tremendos hijos de puta montoneros los fusilaron durmiendo. De eso estamos hablando. Hoy allí, el general Cejas, que es el jefe del ejército, allí estaba también el vicegobernador de la provincia de Formosa. Es el regimiento 29 de Formosa. Ahí se le rinde honor a los caídos a manos de montoneros. Obviamente los K que hicieron lo imposible para que no hubiera acto. Que no suceda. El acto se hizo igual. ¿Qué es lo que dijo el general Cejas? Espero que no haya sanción para el general Cejas, el jefe del ejército. Dijo que eran héroes. Y yo coincido plenamente. Fueron héroes esos soldados. Pero digo,
contar la historia con los dos ojos, no solamente con el ojo izquierdo, ¿no? Como ocurre aquí en la República Argentina. A los jóvenes les han mentido. Estos que tomaron el avión se los llamaban jóvenes idealistas. Bueno, el debut de Montoneros con la muerte de Aramburu ya en sí fue muy cuestionado en su momento. Esa fue la aparición de Montoneros, ¿no? Sí. Pero mucho tiempo antes que el 75, porque ya acá estás hablando de pre-gobierno. Sí, de la mano de Onganía. Claro. De la mano de Onganía, ¿no? Que como odiaba a Aramburu. Lo de Aramburu. Lo odiaba a Aramburu. Pero 12 conscriptos, ¿vos podés creer que 12 conscriptos? ¿Y qué había? ¿Familiares de los conscriptos? O sea, el homenaje se pudo hacer. Sí, se hizo. Y vos decís que puede haber... Eran colimbas, no eran generales. No, y que vos decís que puede haber algún tipo de sanción interna para el jefe del ejército. Los llamó héroes. Yo espero que no lo sancionen al jefe del ejército, ¿no? Mirá, a mí me parece que vos dijiste algo clave, Eduardo. Para este gobierno, y en realidad para Cristina, los montoneros eran los héroes. Sí, pero vos dijiste algo clave, que yo no lo quiero dejar pasar, que es, me parece que la gran diferencia cuando se discute, digamos, cuando uno hace revisionismo de algo que pasó no hace muchos años en Argentina, 45. No es revisionismo, es historia. No, historia reciente. Historia. Dijiste algo importante. Esto sucedió, y esto es lo más cuestionable, porque nada puede justificar la violencia armada, mucho menos durante un gobierno democrático. Todo lo que vino después fue completamente antidemocrático. Un golpe de Estado, los militares, los excesos, las violaciones de derechos humanos, los robos de bebés, todo eso. Las torturas, ahora, todo. Digamos, incluso yo te diría que dentro del propio peronismo, la gran discusión siempre fue que este tipo de hechos, que digamos, que es la violencia armada, la política armada, nunca puede tener ningún tipo de justificativo, y vas a encontrar, creo que muy poca gente que te lo defienda, en el marco de un gobierno democrático. Porque en el 75 vos tenías un gobierno que había sido elegido en forma democrática. Después, digamos, la muerte de Perón, y qué pasó con Isabel, y el avance de López Rega, y eso lo podemos discutir, pero todo eso fue elegido democráticamente. Y cuando el pueblo elige democráticamente no hay violencia que se le pueda anteponer a ningún tipo de hecho. Pero la hubo. Bueno. La hubo. Y esa violencia es reivindicada permanentemente. Bueno, y mucho más esa reivindicación por los K. Esa reivindicación tiene, digamos, si es reivindicada, tiene que primero ser revisada, y después cualquier tipo de reivindicación a una violencia que va, repito, en contra, porque acá no solamente aquellos que atacaron, yo no conozco realmente el detalle de esto que se llamó Operación Primicia, ¿no? Y la verdad que deberías conocerlo. No. Deberías conocerlo. No conozco el detalle. Yo era chiquito, el pero detalle puntual. Me encanta estudiar qué es lo que pasó. Y sí, ¿no? y sí. Porque esto no arranca en el 70, arranca un poco antes, en la década del 60, fin del 60. Lo que yo te quería decir, Eduardo, pura. Que no solamente es un asesinato de un montón de conscriptos, porque dijiste recién, claro, estamos hablando Tenían de Colimba. 18 años, Colimba, no eran generales. Colimba, los mataron mientras estaban durmiendo. Bueno, sino que acciones, los fusilaron. Que acciones como esta también atentaban contra el régimen democrático. Y eso es lo que creo que digo, vas a encontrar pocos defensores, de gente que te salga a bancar, sea de Montoneros, sea de ERP, sea de FARC, de cualquier organización revolucionaria de los 70. Una cosa es cuando ya el régimen democrático fue completamente arrasado por los militares. ¿Pero escuchaste algún organismo de derechos humanos hoy? Hablar de los derechos humanos de los 13 o 12 conscriptos. Bueno, pero el acto se pudo hacer. Yo ahora estoy acá viendo imágenes. ¿Escuchaste a alguien? Incluso con familiares en el lugar. Hubo familiares de los muertos. Hubo familiares de los muertos. Exactamente. Bueno, pero entonces, ¿vos coincidís que este país, Eduardo, se merece todavía un gran debate y una gran discusión? ¿Creés que hay todavía cosas por saldar? Sin duda. Yo creo que a los jóvenes habría que contarle la historia como fue, no solamente con el ojo izquierdo, con los dos ojos. Contarle todo lo que ocurrió, las barbaridades que ocurrieron, todas, porque ninguna es justificable. ¿Alguna es más grave que otra? Sí, obviamente. No, la del Estado es mucho más grave. Sí, claro. Pero contá toda. Me quedé pensando contá todo. Desde que arrancó. Me quedé pensando recién que vos decías que cuando yo te dije como dato que el debut de Montoneros fue el secuestro y la posterior muerte mediante un juicio
llamado juicio popular, muy discutido. Vos me dijiste recién, claro, por el propio Onganía, con lo cual vos sostenés o creés que Montoneros tenía, digamos, de alguna manera, ligazón con sectores del ejército, que es lo que piensa mucha gente. Sin duda, y de clase alta, con sectores de clase alta. Pero si querés lo discutimos en otra oportunidad. Es para discutirlo largo y tendido. Edu, gracias. Chao, querido mío. Abrazo. Chau. Vamos rápidamente a saludar a Nicolás Mazzotti en el comienzo de 4 días. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, me quedo pensando cuánto hay para discutir todavía de la historia de nuestro país, ¿no? ¿Cuánto pendiente hay, ¿no? De la historia reciente de la Argentina. Yo le decía a Eduardo, revisionismo, historia, lo que sea. Pero ¿hay ahí todavía un debate pendiente en la sociedad argentina, crees? Sí, no sé si mucho por discutir. Creo que hay mucho por recordar, por lo menos. Hay que arrancar por allí. La discusión puede ser una consecuencia de la memoria. Pero yo celebro que la verdad le hayan dedicado unos minutos a la memoria sobre todo de las viudas y de los huérfanos y huérfanas de esos caídos en semejante ataque, porque no es algo normal, no se hizo durante mucho tiempo y creo que hay que ir rescatándolo, no necesariamente para dividir de vuelta o para, no, total, claro. O para abrir heridas, pero sí al menos para honrar esas vidas y sobre todo sus familiares. Nicolás, ¿cuánto crees que hay en este presente de una Argentina tan dividida que no encuentra una construcción colectiva? ¿Cuánto crees que hay de esa discusión, esas discusiones del pasado, esos debates del pasado no resueltos? ¿Cuánto crees que hay en esta grieta? Bueno, que no son necesariamente o únicamente de este tipo, de esa época de debates. El problema es con los países que tienen más visión de pasado que de futuro, que es claramente nuestro caso. Los países son sobre todo un proyecto hacia adelante. No tienen que tener tantos componentes reivindicativos. Está muy bien que tengan mitos en su historia o personajes que rememorar permanentemente, gestas o logros, pero no puede ser que nos definamos permanentemente en base al pasado y a la reivindicación tan próxima. Fíjate que al final lo que nosotros tenemos que evitar, para ponerlo en otras palabras, es que los próximos 15 años de nuestro país queden condicionados por los últimos 15 años. Y estamos ahí envueltos en esa discusión, permanentemente discutiendo quién tuvo la culpa o quién tiene la culpa de los fallidos o los fracasos de nuestro país, siempre tratando de buscarlos en el gobierno anterior o en 2 gobiernos anteriores, y ese pasado reciente y esa discusión permanente hacia atrás nos impide definirnos como proyecto colectivo hacia adelante. Sí. Es realmente una patología. Sí, aún así yo pensaba recién mientras hablaba, porque por ahí cuando yo planteo que hay heridas abiertas, que hay debates abiertos en esta sociedad, y también es cierto que la Argentina logró, o sea, esa misma sociedad que todavía sigue discutiendo y debatiéndose entre 2 miradas, logró llevar adelante un juicio contra la Junta militar, cosa que no pudo hacer Uruguay, cosa que no pudo hacer Chile, que no pudo hacer Brasil. Me parece que, digo, sí hay cosas por reivindicar, pero entiendo el punto al que vas, ¿no? Pero digo, desde ese lugar, desde el punto de vista judicial, institucional, la Argentina ha logrado en su momento encontrar una mirada reivindicativa desde la justicia, ¿no? Por supuesto, Facundo, por supuesto que hay muchos logros. Lo que digo que en general, considerando esos logros y considerando muchas cosas de las cuales tenemos derecho a estar orgullosos, hemos caído en las últimas décadas y de vuelta. Me aparto exclusivamente del conflicto armado en los 70. Hemos tomado la costumbre de discutir permanentemente hacia atrás y abandonar la discusión futura. Es decir, vos fíjate lo que son las discusiones en el Congreso, no de ahora, en el Congreso en el que yo estuve, en los últimos 10 años de la política. Es mucho más frecuente el debate hacia atrás que el debate hacia adelante. Es algo muy raro en los países, en la política de los países. Por lo general, uno discute, ¿qué vamos a hacer con el presupuesto del año entrante? ¿Qué obras públicas se van a buscar financiar? ¿Cuáles son las nuevas carreras universitarias en boga? ¿A qué sectores de la economía va a ayudar el Estado? Digamos, se discute siempre hacia adelante. Y acá estamos permanentemente discutiendo
más que proyectos, estamos discutiendo responsabilidades pasadas. Y ahí, más Nicolás, que sueños, la gente está escapando. Claro, entonces, ahí crees que falla el diálogo político, falla la clase política, falla la demanda. Son preguntas, no son afirmaciones. Falla la demanda de una sociedad que no le exige o no le pide a sus políticos eso que vos estás planteando. ¿Qué es lo que falla ahí? Bueno, es difícil poner un solo responsable, pero más allá de que no sea el único, sin duda que adelante de todo estamos los políticos. Eso está claro, es decir, tenemos que dejar de escaparle y de ladear el cuerpo cuando nos viene esta responsabilidad. Es responsabilidad sobre todo de la clase dirigente, que ha preferido echarse culpas antes que hacerse responsable, claro. Ha preferido el debate y el grito antes que el consenso ordenado, que de ninguna manera implica ni complicidad, ni entregar la camiseta, ni renunciar a tu identidad, sino que lo que implica es reafirmar tu identidad en aquellas cosas en las que no estás de acuerdo y construir un país común en aquellas que sí estás de acuerdo. Eso es lo que hacen todos los países del mundo. Claro. Suena muy utópico, pero lo hacen, para nombrar países que vos nombraste recién, lo hace Uruguay, lo hace Chile, lo hace Paraguay, hace décadas, y le sale bastante bien, afortunadamente por ello. ¿Tenés como referente la oposición puentes abiertos con el gobierno? ¿Dialogás con este gobierno? Sí, con muchos de ellos estuve hasta diciembre en la Cámara de Diputados, así que tengo relación, pero no es un diálogo, digamos, yo no tengo un cargo partidario, ni tengo un cargo en el Congreso, de manera que es un diálogo unilateral que no representa, en todo caso, a la coalición a la que formo parte, que también entiendo que se dialoga. No es que falte diálogo, a veces es la profundidad del diálogo lo que falte. Yo te garantizo que los dirigentes políticos nos conocemos bastante, algunos hemos compartido más tiempo que otros, pero conocerse nos conocemos. Lo que muchas veces falla es la profundidad del diálogo, porque para votar un feriado sale por unanimidad, como fue el feriado a Martín Miguel de Güemes. Digo, me estoy acordando, es un ejemplo simple para graficar lo que quiero decir. Ahora, eso que suena tan fácil y que lo logramos en muchos casos, en cuestiones que realmente le cambian la vida a la gente, nos ha costado muchísimo. Claro. Estamos mucho más inmersos los políticos, lamentablemente, y creo que es una de las grandes fallas de este gobierno, mucho más inmersos en la agenda del poder que en la agenda de la gente. ¿Qué es la agenda del poder? Estamos discutiendo... ¿Qué es la agenda del poder? La agenda del poder es discutir en este momento traslados de jueces del fuero penal, una reforma judicial que no discuto que tenga su importancia, pero por supuesto que discuto el nivel de prioridad que tiene, que algunos discutan cambios en la Constitución o quieran modificar los integrantes de la Corte Suprema. Es decir, es una agenda que involucra a algunos actores de la política, pero que nada le modifica la vida a los millones de argentinos que la están pasando mal producto de esta pandemia. Nicolás, ¿qué sería la agenda de la gente? ¿Está relacionado con este concepto de pensar el país para adelante también? No, lógicamente, igual hoy la gente lo que te pide más que para adelante es para mañana. El presente, claro. Hoy pide puro presente. Hoy, digamos, lo que yo vería con buenos ojos que el gobierno deponga al menos por un tiempo este tipo de iniciativas, que son las que generalmente causan un poco más de reacción en la oposición, y que tome una agenda más inmediata de qué va a ocurrir cuando se terminen los programas COVID, del IFE, del ATP, cómo vamos a hacer para volver a generar incentivos a la inversión no extranjera. No hay que esperar una lluvia de inversiones, hay que lograr que los argentinos vuelvan a creer en su propia moneda y en su propia economía, y en vez de querer fugar sus ahorros, quieran volver a ponerlos a girar en la economía, que tomen algunos puestos de trabajo. ¿Cómo logramos que el Banco Central pueda volver a un sendero de recuperación de valor de la moneda y no de devaluación permanente como estamos viendo? Que eso le impacta obviamente en el mes a mes de la familia, porque no están viendo sus ingresos incrementarse a la par del dólar. Digo, esa es la agenda, que no es para nada fácil, que no digo que el gobierno la tenga fácil, pero digo que la energía de toda la clase política, oficialismo y oposición, debería estar puesta ahí, pero requerimos de la iniciativa del oficialismo. Es siempre el gobierno el que tiene que dar la iniciativa en estas cosas, y vemos que tal vez el gobierno está preocupado por cuestiones más lejanas a la realidad de la sociedad. Claro, ¿no lo sentís al gobierno preocupado en la agenda de la gente? ¿A eso te referís? Después podemos definir qué es la gente, ¿no? Pero bueno, digamos, siempre uno cae en generalidades. Los problemas estructurales de la Argentina, ¿no? Sí, te imaginarás, estoy convencido que entre pérdida de ingresos
y pérdida de empleo, abarcamos al 99% Seguro. de la sociedad. Así que si querés, y agregale para abarcar al 100% lo que hablaban en el pase respecto de la creciente inseguridad que tanto aflige a todas sus víctimas. Pero vos sabés que... En esos tres temas, Facundo, tenés toda la actualidad. Totalmente. Ahí tiene que estar la agenda de la política. Vos sabés, Nicolás, no hay que lugar para más que eso. disiento en algo... que es cargarle toda la responsabilidad al oficialismo, que obviamente se le carga porque uno le exige... No, la iniciativa, dije. No, la iniciativa, no es la responsabilidad. Porque ahí yo creo que... Los dos juntos, oficialismo y oposición, pero la iniciativa la toma quien está en el poder. Totalmente. Ni hablar, la toma el que gestiona, pero la oposición tiene que acompañar también la agenda, tiene que también provocar al oficialismo en una agenda... Si esa iniciativa existiese, y ojalá que exista, y el oficialismo dejara de lado, al menos por un tiempo, esa agenda que parece dividirnos y que parece lejana a las prioridades, yo no tengo duda que habría o la totalidad o una enorme parte de la oposición que atendería un llamado de esa naturaleza. Sí. No tengo duda. Esto que vos llamás la agenda del poder, me encantó ese concepto porque me parece que una cosa es lo que le importa verdaderamente al poder y otra cosa es lo que le importa a la ciudadana o al ciudadano de a pie, que es un poco lo que planteábamos recién. Pérdida de puestos de laburo, la baja de la inflación, el aumento de precios, etcétera, etcétera. Lo suma Spillman que porque aparte, Facundo, uno siempre habla de la pobreza, que lógicamente tiene que ser nuestra principal preocupación. Pero la pobreza te marca un umbral. Es una pobreza medida en términos monetarios. Y hay una pobreza que es dimensional, que se mide por carencias. Es decir, no hace falta para estar en una situación de deterioro, caer en pobreza monetaria. A veces vos estás por arriba del nivel de pobreza, pero no tenés buen acceso a la salud, o tuviste que dejar una prepaga, o tuviste que cambiar a tus hijos de colegio. Y por supuesto que no lo estoy comparando, pero también hay una clase media enorme, que no es pobre necesariamente, pero que está atravesando momentos de mucha angustia, porque no está acostumbrada a tener una asistencia del Estado, porque está acostumbrada a mantenerse con los 2 o 3 ingresos de una vivienda, y que hoy realmente está empezando a acercarse a ese nivel que tal vez sin caer en pobreza monetaria tiene carencias, siente carencias que antes no sentía, y eso para una familia y para un individuo también es muy angustiante. Totalmente. Se suma Spillman, dale. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buenas noches. Hola, Ezequiel. ¿Cómo andás? Te quiero consultar algo con respecto a la política, a la praxis política, a la política del día a día. Una de las cuestiones que reivindicaste desde que fuiste diputado nacional por el PRO allá en 2015 con Emilio Monzó es armar mesas de diálogo, dialogar con la oposición, armar mesas de debate, dejando, no quiero decir a un lado, pero sí que los extremos no estén en esa mesa, porque obviamente los extremos realmente no dialogan. ¿Qué crees que está pasando en los últimos meses con este proceso en el cual parecería, por ahí estás de acuerdo, que se ha radicalizado un poco el gobierno y que ello ha tensionado y ha impedido esas grandes mesas de debate que siempre impulsaron vos, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, inclusive me atrevo a decir Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Martín Lustó? ¿Qué está pasando hoy? ¿Crees que eso se dinamitó cuando uno lo ve a Lustó en el Senado, cuando uno lo ve inclusive con el tema de la coparticipación de la ciudad, Larreta? ¿Se dinamitó ese espacio de debate que siempre intentaron o ustedes fueron en búsqueda con Emilio Monzó? Espero que no, porque lamentablemente uno vaticina que se aproximan, aunque ya estamos viviendo, pero también se aproximan momentos tan difíciles como el actual o más difíciles todavía, y esa dinámica nos va a hacer muchísima falta. Es cierto, te doy la derecha en tu análisis de que tal vez hace 6 meses o 7 meses, cuando las primeras fotos y reuniones para atender la emergencia de la pandemia entre tantos gobernadores, el presidente, que después se hicieron casi rutina con Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof, el presidente, y tanta coordinación, uno hubiera esperado que eso se profundice y que hoy estaríamos tal vez compartiendo mesas de diagnóstico para combatir la inseguridad, para combatir la pérdida de valor de la moneda y un montón de otros problemas que también podrían haber contado con coordinaciones similares a la que contó la gestión de la pandemia y que hoy no lo estamos viendo. Así que en eso tenés razón, que pareciera que nos estamos alejando, pero creo que hay que agotar los recursos porque eso no se termine de desarmar, porque insisto que lamentablemente estamos viviendo y se vienen momentos que seguramente van a requerir muchísimo más diálogo político del que estamos viendo. Claro, claro. Nicolás, te agradecemos muchísimo. Cuando todo esto se recupere te queremos tener por acá para seguir discutiendo. Un placer, ahí estaré. Y debatiendo. Gracias.
Muchas gracias a usted. Chao, Nicolás. Nicolás Mazot, atención. La información es urgente, la trae Spillman. Y seguramente lo que va a contar Ezequiel mañana va a estar en la tapa de todos los diarios. Reiteramos, hay un dato de último momento, urgente, que tiene que ver con la educación. Y lo que va a contar Spillman mañana va a estar seguramente en todos los diarios. Ezequiel, contanos. Facundo, la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor, acaba de presentar un proyecto para declarar la emergencia educativa 2020-2021. O sea que desde la semana pasada venían insistiendo en diferentes proyectos de resolución, pero fíjate el proyecto, el cual acaban de presentar tanto en el Senado como en Diputados, el interbloque de Juntos por el Cambio, donde tiene la firma de los principales dirigentes del espacio opositor. Allí estamos viendo el proyecto de ley que propone declarar la emergencia del sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades para los ciclos lectivos de 2020 y también de 2021. Y la iniciativa busca considerar la educación como actividad esencial, Facundo. Un tema que estuvo muy en boga, se declaró las telecomunicaciones actividad esencial y la educación por ahora parece que no había sido declarada esencial. Eso es lo que pide este proyecto que declara la emergencia y pide, entre otras cosas, que se dicten pautas y protocolos específicos para que vuelvan las clases en todo el país de diferentes formas, pero que se garantice el regreso a clases y que empiecen a desarrollarse las actividades estaba pensando escolares. Si en algún momento en la historia argentina hubo emergencia, un pedido de emergencia en materia educativa. No lo tengo claro, me parece que no. Ahí tenés el paper que consiguió el Spillman y esto obviamente nos da pie a lo que viene, porque mañana va a ser un día donde se va a hablar muchísimo de educación. Por ahí vos estás en casa y te estás preguntando si tu hijo o tu hija va a volver a clase, cuándo, de qué manera, cómo. Mañana se va a hablar mucho de esto. Hoy habló Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, y hoy habló el ministro de Educación, Nicolás Trota, y es factible que mañana haya algún anuncio. Pero vamos a repasar informaciones de provincias en las que hay clases presenciales ahora. Fíjate la disparidad que hay, ¿no? Obviamente la pandemia generó también un poco esto, disparidad de políticas y de cuestiones, en qué lugares hay clases y en qué lugares no. Fíjate en qué pocos lugares hay hoy clases. Sí, en algunas provincias y dentro de esas propias provincias, no en todos los lugares, sino fíjense, en provincia de La Pampa, solo 13.000 estudiantes pudieron volver al aula en forma presencial. Es así, Formosa... Así es. Solo escuelas rurales en Formosa y algunos departamentos que están libres de coronavirus. Formosa es una de las provincias con menor cantidad de contagiados. Y en el caso de San Luis, solo 12 escuelas rurales. Solamente parcialmente, escuelas rurales, por supuesto, que tienen mayor capacidad de dar las clases abiertas, que son menos alumnos y con estrictos protocolos. Claro, ahí tienen lugar, tienen capacidad de poder plantear esta idea justamente de una escuela al aire libre, por ejemplo. Claro. Ahora, hubo provincias donde comenzaron y tuvieron que ir para atrás por rebrotes. Así es, fíjate. ¿Cuáles Facundo, son? A ver. 3 provincias que tuvieron que dar marcha atrás. Una es San Juan, que había abierto, habían comenzado las clases presenciales y tuvo que dar marcha atrás. Catamarca y Santiago del Estero. Hay que decirlo, son 3 de las provincias que están en la línea de abajo. Son las que menos contagios tienen, pero abrieron y tuvieron que dar marcha atrás. ¿Qué es lo que mañana se va a discutir, Facu? Mirá, mañana... déjame ver, y me contás ahora el título de mañana, déjame ver todo el país en materia educacional para entender quiénes podrían por ahí volver, o sea, qué distritos podrían volver. Y no son muchos los lugares, o sí, no lo sé, me lo vas a contar vos, Spillman. Acá hay un mapa que tiene que ver con los departamentos dentro de cada provincia con menos de 30 casos. ¿Sí? Del país, quiere decir, solamente en esos lugares hubo 30 casos. Fíjense, en lugares de Santa Cruz, en lugares de Chubut, de Río Negro, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Cuando ves el mapa de la Argentina, ves que hay lugares en naranja que son distritos escolares donde solamente hubo 30 casos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no vuelven? ¿Por qué no pueden volver en forma presencial? Claro, y un eterno debate en lo que tiene que ver con la pandemia, Facu, de por qué una política pública para un país tan grande que tiene realidades tan diversas. Justamente eso fue parte del debate y es lo que te iba a contar, que mañana se va a discutir en el Consejo Federal de Educación, donde se reúnen los 24 ministros de las provincias. Parate ahí, porque me parece algo muy interesante a esta hora de la noche, 10:35, plantear esto. Del otro lado, imagino, hay muchos padres y madres preguntándose lo que nos preguntamos todos los papás y las mamás, que es, ¿mañana van a anunciar efectivamente que pueden volver las clases? Ahora Spillman te lo va a contar. Si efectivamente anunciaran
que en forma progresiva van a volver las clases, la primera pregunta que un padre o una madre se va a hacer es ¿dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Con qué resguardo? ¿Va a ser en forma obligatoria? ¿Va a ser en forma opcional? ¿Qué datos tenés, Ezequiel, de lo que se puede llegar a anunciar a partir de mañana? A ver, la discusión va mañana a centrarse, Facu, entre los 24 ministros y el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, en qué casos se pueden reabrir, ser más específicos, porque en la última reunión, en la cual se había ocurrido en abril, lo que se había determinado era que solamente se reabran las escuelas en los lugares donde haya nula o escasa circulación del virus. Repetí eso. A ver, primer dato a tener en cuenta, porque digo, cada vez que nosotros hablamos de educación o ponemos como título vuelta a clase, del otro lado la gente rápidamente se acerca a la tele, sube el volumen. A ver qué va a pasar. Fíjate los 3 puntos centrales de lo que se va a discutir mañana. Primero, te lo cuenta Spillman, va a haber una reunión con los 24 ministros provinciales. Tenés 24 realidades distintas, con 24 escenarios epidemiológicos distintos, con 24 realidades educacionales completamente distintos. Primer dato a tener en cuenta. Por otro lado, actualizarían, ¿sí?, el protocolo de abril, porque la pandemia nos llevó puesto a todos. El protocolo es el que decía nula o escasa circulación del virus. Y obviamente se dieron cuenta que nula es imposible y escasa solamente en muy pocos lugares, con lo cual no tiene sentido que absolutamente en todos los distritos se manejen con el mismo criterio epidemiológico. Claro. Esto es un poco lo que surgió. ¿Cómo comparás una escuela de un distrito de la capital de San Juan con una de Palermo? Es incomparable. La cantidad de casos, la circulación, digamos, se trasladan de manera distinta, tienen lugares completamente distintos. Y por último, cambiarían el criterio epidemiológico. Acá está la clave para empezar a pensar posiblemente, ahora Ezequiel lo desarrolla, en por ahí pensar en que de a poquito, en el último trimestre del año, se puedan acercar docentes y alumnos y docentes, y empezar a pensar cómo sería el 2021, que va a ser inevitablemente por ahí con unas semanas de convivencia, unos meses de convivencia con el virus. Último punto, ¿qué sería esta idea de cambiar el criterio epidemiológico? Cambiar la forma en que cada provincia determine si pueden volver sus alumnos a las aulas. Por ejemplo, una de las cosas que hoy ocurre es no hay ningún tipo de autonomía con respecto a las provincias. Entonces, Facu, así como ocurría con las autorizaciones que le dan a los intendentes de la provincia de Buenos Aires de parte del gobierno de Axel Kicillof, que ocurre algo parecido en las provincias de Buenos Aires, es una de las ideas que llevan algunos ministros de educación. Esto es, que en algunas intendencias dentro de una provincia puedan habilitar cierta presencia a clases, por ejemplo, con protocolos, con menos alumnos, con horarios muy establecido, pero que haya un regreso a las aulas en algunas provincias. El gran problema que se generó en abril, Facu, es que fue estandarizado para todos. Entonces, obviamente, en abril la situación era otra, a la de hoy se sabía mucho menos del coronavirus y ante la emergencia se decidió ir con la idea de que sea nula o escasísima la circulación para poder reabrir las escuelas. Hoy hay otras opciones en danza, hay otros ministros de educación que están viendo reabrir sus aulas. Y atención, Facu, porque mañana también se va a meter, si bien no hay una reunión bilateral acordada entre el ministro Trota y la ministra porteña Soledad Acuña, mañana el Ministerio de Educación tiene que determinar qué hace con el protocolo que le presentó la Ciudad de Buenos Aires sobre los 6.500 alumnos que pidieron escolaridad y cuyo último protocolo pedido de la ciudad fue que puedan tener sus clases en los patios de las aulas. Esto va a formar parte también de la discusión. Bien, importantísimo. Después sobre el final, repasemos los dos títulos de la noche, porque van a ser seguramente mañana a título de todos los diarios y sobre todo de los portales. 22:40, voy a saludar a Chiche Dualde en la noche de 4 días. Chiche, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, tratando de hablar un poquito de educación. ¿Le preocupa el tema de esto que conversábamos recién? Absolutamente. Sobre todo los chicos que terminan el último año del secundario, los que empiezan primer grado, los que están empezando el primer año del secundario, son años claves y que realmente no han tenido, los que empezaron primer año o primer grado, posibilidades casi de conocerse con sus compañeros. Los que terminan quinto año, un año tan especial que lo hemos vivido todos, la posibilidad de disfrutarlo y de vivirlos con sus compañeros. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande, sobre todo en esos años, para que estos chicos tengan la posibilidad de estar en el aula con los cuidados que corresponde. Y esto hay que dejarlo, creo, librado a la decisión de cada gobierno provincial y cada ministerio de educación provincial,
porque son los que definitivamente tienen la autoridad para hacerlo, en una conversación muy profunda entre padres, alumnos y docentes de cada escuela, donde se pueda llevar adelante. Por supuesto que hay muchos lugares donde sabemos que es imposible, pero seguramente en estos meses que viene la primavera y los tiempos más agradables, seguramente se pueden arbitrar medios para que se pueda llevar adelante. Y hay que hacerlo, no hay que oponerse, hay que ayudar para que esto se haga realidad. Claro, claro. ¿Y usted cree que el gobierno no está enfocado en esto? Yo no sé si no está enfocado, lo que no hay que poner piedras en el camino, porque hay lugares como nuestra capital federal que está mostrando que hay voluntad de hacerlo, que está bajando los casos, que está arbitrando medidas para poder llevarlo con mucha responsabilidad. Hay que ayudarlo, hay que ayudar a aquellos que están en condiciones de poder hacerlo, porque los chicos están deseosos de hacerlo, y también los docentes. También los docentes están muy cansados de esta tarea por Zoom, que en realidad tiene, bueno, yo tengo muchos nietos y lo veo, y de todas las edades, están agotados de esta tarea de encontrarse por Zoom, porque en realidad sí, es algo muy... No, es algo, es algo muy poco natural, y obviamente afecta desde varias aristas la socialización de los chicos. Es lo que hay, es la herramienta tecnológica que se encontró, pero obviamente no es lo ideal. Y está bien, se hace como se puede. Pero donde es posible volver a lo presencial, hay que hacerlo y favorecerlo. Seguro, seguro. Chiche, ¿cómo ve el rumbo del gobierno? Y lo veo con muchas dificultades, en muchos órdenes. Hoy ustedes en el PAS estaban hablando del caso del panadero. Sí. Estamos viendo realmente muchas dificultades, como que estamos ausentes de políticas públicas, ¿no? En todos los órdenes, no tenemos políticas públicas, estamos sin un plan, estamos como a los manotazos. Y a mí esto es lo que me preocupa. ¿Usted ve el gobierno de Alberto Fernández a los manotazos? Sí, lo veo con enormes dificultades para tomar 4 o 5 ejes, sí, no más, que son los que la sociedad está reclamando, focalizarse en esos 4 o 5 ejes, llamar a los que saben de cualquier partido político, de cualquier sector de la sociedad, convocarlos y decir, bueno, a ver, en seguridad, vamos a llamar a los que más saben, claro, vamos a sentarnos alrededor de una mesa, a analizar cuál es la salida, qué es lo que hay que hacer, porque lo que hemos visto tiene aristas que son muy preocupantes. Lo que estábamos viendo, esto que pasó, realmente ese linchamiento no nos gusta verlo a nadie, pero la gente está harta, y entonces vemos escenas como la que no queremos ver. ¿Qué hacemos con la seguridad? ¿Qué hacemos con la educación, que es un tema que estábamos hablando recién? ¿Qué hacemos con la producción y el trabajo? ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos con la salud? 4, 5 ejes y no más. Lo demás lo ponemos entre paréntesis y decimos, esto lo podemos tomar cuando salgamos de la pandemia. Y nos focalizamos en eso. Y ahí llamamos a todos los sectores y nos sentamos a dialogar, sin claro, egoísmos, claro, sin ponerle ideología a las cosas, porque esto es lo que nos ha hecho mucho daño, mucho tiempo. Y ver entre tantas mentes privilegiadas que tenemos en la Argentina, tanta gente que sabe verdaderamente, a ver cómo podemos encontrarle una salida a estos temas que son importantes y urgentes. Si bien hay muchos temas muy importantes, pero hay algunos que son claro, verdaderamente ahora, urgentes. Chiche, usted pasó por una, digamos, por la presidencia acompañando a su marido. Usted estuvo ahí en la cima del poder, y estuvo en la cima del poder en un momento, digamos, de máxima convulsión social, política, económica de la Argentina. ¿Qué
digamos, ¿cómo describe ese momento? ¿Qué es estar ahí? ¿Qué es estar ahí arriba y mirar, digamos, con la presión, con la responsabilidad, con el desafío de un país que permanentemente te pone frente a este tipo de dilemas? Usted digamos, quiero que me trate de analizarlo al propio presidente desde ese lugar. Bueno, yo primero creo que este momento del país es peor que aquel momento. ¿Usted cree que esto es peor que la crisis del 2001? Sí. Es mucho más complejo que aquel momento. En aquel momento, no sé por qué se dio la circunstancia de que otras fuerzas políticas colaboraran. No solamente Alfonsín, porque siempre hablamos del radicalismo y la fuerza del doctor Alfonsín, también el FREPASO era vicejefe de gabinete Juan Picafiero, sí, claro, en aquel momento. Hubo colaboración de otras fuerzas políticas que se pusieron a trabajar en conjunto. Era un gabinete mucho más chico en número de ministros y había ministros de otras fuerzas políticas. Usted me quiere decir que lo ve al presidente o a la fuerza gobernante sola en este sentido, sin convocar... No, veo un gabinete de ministros demasiado numeroso, sin convocar a otras fuerzas políticas, que le haría mucho bien porque oxigenaría, permitiría tener un diálogo más fluido con otras fuerzas políticas, ya que no convocan a una mesa del diálogo, que sería muy bueno hacerlo. No, pero hoy convocaron un pacto a la mesa del pacto social. Bueno, pero hay que hacerlo. Ya llevamos muchos meses tirándonos dardos innecesarios. Ahora hay que hacerlo, convocar desde piqueteros, movimientos sociales, religiones, a todo el mundo, claro, a todo el quehacer nacional, y darnos cuenta que todos tienen un pedacito de razón, que todos los que reclaman seguramente tienen algún pedacito de razón, pero que entre tantas razones hay alguien que seguramente hay que tomarlo con más prontitud, porque a lo mejor esa razón es más importante que otra. Y eso se descubre cuando nos sentamos todos a dialogar y nos damos cuenta qué es lo más importante que hay que tratar. Ojalá eso se concrete. Yo hasta que no lo vea, claro, vamos a verlo. A ver, Chiche, lo sumo a Ezequiel Spillman, que le quiere preguntar. ¿Cómo anda, Chiche? Muy buenas noches. ¿Cómo anda? Sabiendo lo que usted sabe de los temas sociales, quería saber qué mirada tenía sobre la toma de Guernica, esta posibilidad que dio el gobierno de Axel Kicillof de extenderlo y quizá de comprar una parte o reubicar a la gente. ¿Cómo hubiese manejado el tema de la toma de Guernica, que además hizo conocida por un concejal del PRO, Guido Llana, tiene tomado todo al costado? O sea, el tipo se levanta y ve 300 familias enfrente. ¿Cómo hubiese manejado y cómo vio el tema de esta toma? Es una situación dificilísima, porque nosotros en nuestro país hace muchos años que no nos damos cuenta del déficit habitacional que tenemos en la Argentina. Pero lo que no podemos es permitir que esto, en un país donde tenemos tanta cantidad de gente que está necesitando un lugar, permitir que esto suceda. Porque encima de pobres los convertimos en delincuentes, porque esa tierra tiene dueño. Y esos dueños la han adquirido y hace muchos años que están ahí, que a lo mejor, como en otros casos que hemos visto, que han hecho zanjas para salvar su pedazo de tierra, me parece que los convertimos en delincuentes. Entonces lo que hay que hacer, como en tantas cosas, es planificar. La provincia de Buenos Aires tiene con rango constitucional una ley que se llama familia propietaria, que se pudo aplicar en todos los distritos, no del conurbano, porque la idea era que no creciera más el conurbano, sino que se puede aplicar en los 101, 102 distritos del interior, donde se le garantiza. Lo que pasa que hay que saber, los gobernantes posteriores tienen que saber que esa ley existe y aplicarla, donde se le da la tierra, claro, pero la tienen que pagar.
y a partir de tener un pedazo de tierra construir un proyecto de vida. ¿Alcanza con la tierra? No alcanza con la tierra. Hay que generar lo que siempre estamos diciendo, que la gente tenga la posibilidad laboral. ¿Qué es lo que para mí está pasando? Hay provincias que son expulsoras de sus habitantes y provincias que no. Claro. San Luis no es expulsora, Mendoza no es expulsora, Córdoba tampoco. Y hay provincias, el NEA sobre todo, el NOA, son provincias expulsoras. Para mí lo que habría que hacer en una planificación seria es ver cómo logramos todo el esfuerzo, toda la batería de acciones en aquellas provincias para que la gente sepa que todo lo que tenga que ver con la producción y el trabajo vamos a focalizarlo en esas provincias y todos los proyectos de vivienda van a ir a esas provincias en principio, de manera tal que la gente que se ha venido a los conurbanos buscando mejor calidad de vida que no va a encontrar, tenga el deseo de volver a su tierra, porque yo estoy segura que nadie se va ni del Chaco, ni de Formosa, ni de Corrientes, porque quiere abandonar la tierra o a su familia, sino que se va porque espera encontrar mejor calidad de vida. Si hacemos un plan de producción, de vivienda, de educación, y decimos, bueno, 2 años es ahí, en esa región, NEA y NOA. Pero así como vemos que, por ejemplo, Tierra del Fuego, eran pocos habitantes y ahora ha duplicado o triplicado la cantidad de habitantes con la tecnología que ha incorporado, sí, y ha crecido, ¿por qué no hacemos un proyecto, un plan de producción y de trabajo para esas provincias? Chiche, sí, le agradecemos muchísimo que ya está, se nos va el tiempo, tengo que entrenar porque me van a matar, si no, gracias. ¿Están de cumpleaños? ¿Usted cumpleaños Eduardo hoy? Hoy cumplió años Eduardo. Bueno, sí. Bueno, Chiche, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Un saludo a Eduardo también en este cumpleaños. Cantidad de recuperados, y cuando me voy con los recuperados, dame la placa de recuperados, me voy con seguramente el dato final de Spillman, 649.017, ¿sí? 649.000 recuperados en la Argentina. La cifra, ten en cuenta, repetí el título que dabas hoy, ese que mañana seguramente va a correr. A ver. Mañana puede comenzar el largo camino al regreso de las clases en las aulas, Facundo. Bueno, atención, porque está pidiendo la oposición que se declare la emergencia en materia de educación, y mañana se va a discutir seguramente con los 24 ministros provinciales. Se quedan ya 24, mañana los veo a la mañana en Equipo de Noticias a las 10 de la mañana y a las 22 horas, ¿sí? Aquí en 4 días, el saludo preferido de Mariano Jesse, que es chau, chau.